ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, espero que hayan pasado muy bien el fin de semana. Ya, el día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos analizando ya, casi concluyendo lo que es la parte de estática de los campos electromagnéticos. Ya habíamos visto la magnetostática e inclusive llegamos el día viernes a trabajar con lo que es y a deducir y a obtener la ecuación de Biot-Savart, e inclusive hicimos 2 ejercicios, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a terminar ya esta parte de estática. Para empezar con la parte dinámica, nos quedan dos temas por estudiar, lo que es los circuitos magnéticos y magnetización, y el otro que se le puede incluir tanto en la parte estática como dinámica, denominado el teorema de Poynting o el teorema de la conservación de la energía. En la parte magnética, ustedes ya han trabajado en circuitos eléctricos, supongo que también saben qué es la inductancia y la inductancia mutua, ¿no? Cuando tenemos varios bobinados, se presentan estos valores de la inductancia. Aquí vamos a ver el comportamiento que tienen los materiales de acuerdo a la permeabilidad del material. Así como en el caso de los materiales de la parte eléctrica, se los define en 3 grupos, ¿no? Que son conductores, semiconductores y dieléctricos, ¿sí? Dependiendo de las características que tienen los materiales, para la facilidad del paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Igual aquí en la parte magnética vamos a ver que aparecen también 3 tipos de materiales. Pero estos materiales se clasifican de acuerdo a la permeabilidad relativa que tiene cada uno de ellos. La mayoría de materiales tienen una permeabilidad relativa igual a la del vacío. Pero hay algunos materiales que se diferencian y por lo tanto toman otros nombres, ¿no? Y cada uno tiene sus respectivas aplicaciones. Entonces, dicho de esta manera, vamos a continuar con lo que es la parte de la magnetización y circuitos magnéticos, ¿sí? Si tienen alguna duda o inquietud, ya saben, no hay ningún inconveniente, que en el instante que ustedes crean necesario realizar la respectiva aclaración que corresponda, ¿no? Dice magnetización y circuitos magnéticos. La mayoría conoce qué es un imán, ¿no? Un imán es aquel que tiene un norte, tiene un sur, y que muchas veces cuando el imán es, que tenemos un imán y le colocamos un material metálico en el imán, le atrae, y si le dejamos por ahí por algunos minutos y retiramos este metal también adquiere la condición de poder atraer otros materiales más pequeños, ¿no? Pero esta condición no es permanente, sino que disminuye o desaparece el momento que transcurre el tiempo. Entonces, a esto se le conoce como la parte de magnetización, o que se ha magnetizado un elemento. Y esta magnetización se produce por lo que se denomina el lazo de histérisis, que ustedes lo utilizan o lo leen o lo estudian bastante en la parte de circuitos o circuitos eléctricos, que se denominaba antes la asignatura, o análisis de circuitos, que se denomina en este momento en la malla de telecomunicaciones, ¿no? Aquí tenemos algunas definiciones. De acuerdo con el modelo atómico de la materia, todos los materiales están compuestos por átomos, cada uno de estos con un núcleo cargado positivamente y varios electrones de carga negativa en órbita de alrededor. Bueno, esa es la definición que tenemos de un átomo. Ya muchos de ustedes me van a decir, pero según lo que deben haber estudiado en mecánica cuántica, simplemente es una representación en forma esférica de un átomo, ¿no? Porque el átomo no tiene una forma, pero es cómo se concibe
desde principios de estudios que el átomo es, déjenme, me parece que el átomo le conciben como algo redondo, ¿no? O algo esférico, que tiene carga positiva, o que los protones se encuentran en la parte interior del núcleo, y mientras que los electrones son los que se encargan de dar la vuelta alrededor del núcleo. Y los electrones son de carga negativa. Si los electrones originan corrientes circulares y forman dipolos magnéticos. Déjenme un momentito, me parece que hay tres compañeros que no pueden ingresar. Ya les doy paso, pero no, parecen que están con problemas en el internet, ¿no? Ya. Sí. Formando dipolos magnéticos microscópicos. ¿Sí? Los electrones son pequeñitos y ellos van a originar así, como en el caso de dos cargas puntuales, formaban un dipolo eléctrico. Ahora los electrones forman los dipolos magnéticos. Si el momento dipolar de un núcleo giratorio, por lo general, es despreciable en comparación con el de un electrón orbitante o giratorio. Entonces, estos electrones tienen mayor valor, ¿no? ¿Sí? Debido a la masa mucho mayor y a la menor velocidad angular del núcleo. El momento magnético I, que es un vector, ese es igual a I, que es la corriente por la integral de superficie de ds. Fíjese, más o menos nosotros le podríamos representar de esta manera. El momento dipolar está hacia arriba y la corriente está circulando alrededor de esta distribución. Fíjense que la corriente tiene la dirección contraria a las manecillas del reloj, mientras que el electrón se está moviendo en sentido opuesto, ¿no? Recuerden que eso es verdad, en vista de que los electrones son atraídos por las cargas positivas. Entonces la corriente, si por definición de corriente tenemos que es el flujo de electrones. La corriente debería ir en ese sentido, ¿no? Pues veamos. Sí, en ese sentido, porque ven ustedes que si yo tengo una carga, pero tengo una carga positiva, tenemos una carga positiva y tengo una carga negativa. Esta carga negativa es atraída por la carga positiva. Entonces, la circulación de corriente debería ser así. Pero en forma convencional es definida. Siempre la carga, la corriente sale del borde positivo y llega al borde negativo, ¿no? Pero esto es en forma convencional, lo que está en rojo. Tenemos el núcleo positivo y el electrón que es negativo, ¿no? Aquí debería existir una fuerza de atracción, pero por la velocidad con la que lleva este electrón, tenemos que prácticamente se encuentren girando alrededor del núcleo en esta órbita circular. Este electrón con este neutrón, pero con este protón, generan este dipolo magnético. Dipolo magnético que si el diferencial de superficie ahora es, fíjense, forma un círculo, ¿no? Entonces, el diferencial de superficie debe salir de la superficie, ¿no? Entonces, sería la dirección en la cual se encuentra el dipolo magnético. Pero no tenemos un solo electrón, tenemos varios electrones. ¿Sí? En ausencia de un campo magnético externo, los dipolos magnéticos de los átomos de la mayoría de los materiales tienen orientaciones aleatorias, de manera que no hay movimiento magnético neto. Es como, vamos a ver un ejemplo, fíjese,
estos son los dipolos magnéticos, ¿cómo están? ¿No? Están orientados aleatoriamente. ¿Sí? No es que todos están hacia la izquierda o hacia la derecha, algunos están a la izquierda, a la derecha, tienen cierta inclinación. ¿Sí? Esto, el momento que no le aplicamos ningún tipo de campo magnético. Al aplicarle un campo magnético, si la aplicación del campo magnético externo ocasiona tanto la alineación de los momentos magnéticos de los electrones giratorios como un momento magnético inducido, que se debe al cambio en el movimiento orbital de los electrones. Es decir, que en este de aquí, los electrones estaban moviéndose aleatoriamente. Pero en el momento que le aplicamos un campo magnético, orientamos los dipolos y también se van a orientar la circulación de corriente a través de ellos. Ponemos el campo magnético externo y todos los dipolos magnéticos están orientados. Al igual que ocurría en la parte de polarización. Estos campos, existe esta dualidad entre estos campos magnéticos y eléctricos. Para determinar el cambio cuantitativo en la densidad de flujo magnético ocasionado por la presencia de un material magnético, se define el vector magnetización. El vector magnetización no es más que la sumatoria, ¿no?, de todos los momentos magnéticos en el interior de un volumen. Las magnitudes es amperio sobre metro. Recuerden que el momento magnético es igual I por la integral del diferencial de superficie. Las unidades de los momentos magnéticos serían amperios por metro cuadrado. Y acá tenemos volumen, que es metro cúbico, y se nos van a eliminar. Por eso es que el vector magnetización es igual, o las unidades de este vector son igual a amperios sobre metro, donde M es el momento dipolar magnético de un átomo. De forma similar a la polarización, se obtiene la densidad superficial de corriente de magnetización y la densidad de corriente de volumen de magnetización. Aquí tenemos dos, ¿no? Recuerden que habíamos visto la densidad de corriente superficial y la densidad de carga superficial y la densidad de carga volumétrica. Aquí, en cambio, vamos a tener densidad superficial de corriente de magnetización y densidad volumétrica de corriente de magnetización. ¿Sí? Porque son las cargas en movimiento, ¿no? ¿Cómo calculamos la densidad superficial de corriente de magnetización? Esto es igual J. La J es la densidad superficial de corriente, ¿no? Densidad superficial de corriente de magnetización. Esto es igual al vector magnetización producto cruz con el unitario perpendicular o normal a la superficie. Entonces tendríamos, igual las magnitudes no cambian, amperios sobre metro, y la densidad volumétrica de magnetización o densidad de corriente de volumen no es más que el rotacional del momento o del vector magnetización, ¿no? Rotacional del vector magnetización. Las unidades de esta densidad de corriente son amperios sobre metro cuadrado. Entonces, estas son mis dos densidades de corriente de magnetización que se generan. En la siguiente figura se presenta un corte transversal de un material magnetizado. Se puede observar que los dipolos magnéticos contribuyen de manera efectiva a una corriente superficial, más allá de las líneas punteadas. Fíjense, aquí tenemos, ¿no? ¿Sí? Están orientados los dipolos en la misma dirección, están los dipolos magnéticos circulando la corriente, y esta corriente remanente que está aquí, fíjense, en estas son las líneas punteadas. ¿Sí? Entonces, esta corriente es la que genera lo que dice aquí, la corriente
la corriente superficial, ¿no? Entonces aquí tenemos la corriente superficial. Estos son vectores normales a la superficie. Por lo tanto, el campo magnético inducido se puede escribir mu sub 0 por el vector magnetización. Este es el campo magnético inducido. Recuerden que tenemos el campo magnético externo y que le aplicamos a un material, y ese campo magnético externo provoca en el interior del material un campo magnético inducido. Podemos sacar a los dos lados el rotacional del campo magnético inducido. Esto es igual al mismo esfero por el rotacional del campo magnético. Pero este rotacional del campo magnético ya tenía un valor, ¿sí? Fíjese. El rotacional del campo magnético, perdón, el rotacional del vector magnetización era igual a la densidad superficial, a la densidad volumétrica de carga, ¿no? Densidad de corriente volumétrica. Eso es igual al rotacional del vector magnetización. Entonces le reemplazamos el rotacional del campo magnético inducido, va a ser igual a μ sub 0 por la densidad de volumen, ¿no? Densidad de corriente de volumen. El rotacional del campo magnético externo es igual a la densidad de corriente libre, porque es la corriente que va a quedar, ¿no? Luego de que se ha magnetizado, toda la parte de la corriente se va a gastar en magnetizar el material y nos va a quedar una corriente libre, una corriente remanente. Entonces el rotacional del campo magnético externo va a ser igual a esta corriente libre que queda, ¿no? ¿Sí? Porque se gastó en la magnetización parte de la corriente. Entonces el rotacional del campo magnético externo va a ser igual a μ sub 0 por la densidad volumétrica, por la densidad superficial de corriente. Pero esta es la densidad de corriente libre. Por lo tanto, el campo magnético total será, el campo magnético va a ser igual al campo magnético externo más el campo magnético inducido. Ese es el campo magnético total, ¿no? Las direcciones van a salir de los rotacionales, ¿no? Porque son vectores. El rotacional del campo magnético va a ser igual a μ sub 0 por la densidad de corriente libre más la densidad de corriente densidad de corriente de volumen, ¿no? Fíjense, bueno, aquí nos hemos saltado algunos pasos, ¿no? Porque podríamos aplicarle a esta ecuación el rotacional. Aplicamos el rotacional y esto va a ser igual, recuerden que este es un operador lineal. El rotacional del campo magnético externo y más el rotacional del campo magnético inducido. ¿Ya? Entonces, esto es igual. El rotacional del campo magnético externo es la permeabilidad del aire o del vacío o la densidad superficial de corriente libre. Y el rotacional del campo magnético inducido es igual a la permeabilidad del material
permeabilidad del aire o del vacío, multiplicado por la densidad de corriente de volumen que le domina. Densidad de corriente de magnetización de volumen. De ahí pues, sacamos o obtenemos esta fórmula de aquí, ¿no? Porque de pronto alguien va a decir, ¿de dónde sale? ¿No? Nada más. Todo lo que estamos haciendo es con la finalidad de obtener cuáles son las condiciones de frontera o condiciones de borde que se cumplen ahora para el campo magnético. Al igual que la polarización, ¿se acuerda? La polarización. Se puede polarizar un material y se puede magnetizar un material. Entonces lo que deberíamos ver es cómo calcular la polarización y cómo calcular la magnetización de esos materiales. Entonces, una de las magnitudes que le habíamos puesto el momento que estábamos indicando los campos vectoriales del electromagnetismo, que eran 4, campo eléctrico, desplazamiento eléctrico, inducción magnética, y le habíamos puesto la intensidad de campo magnético. Intensidad de campo magnético. El efecto macroscópico de la magnetización puede estudiarse con la intensidad de campo magnético. Entonces, fíjense, esto es lo que habíamos puesto acá al final. Aquí es igual el campo magnético total. Y habíamos obtenido allí un rotacional de ese campo magnético. Este rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 J y le reemplazamos a que es igual a densidad de corriente de magnetización de volumen, que era igual a rotacional del vector magnetización. 1 sobre mu por el rotacional del campo magnético, este es igual a J por el rotacional del vector magnetización. Pero este 1 sobre mu sub 0b tiene un valor. ¿Sí? Y le vamos a poner, este tiene un valor. Bueno, aquí le dejamos la densidad superficial de corriente en el lado derecho. Y pasamos el rotacional del vector magnetización al lado izquierdo. Y hacemos lo siguiente, fíjese. Como los dos tienen rotacional, sacamos de factor común y tenemos la inducción magnética sobre mu sub 0 y menos m es igual a j. Este valor, este primer término del paréntesis, esto va a ser la intensidad de campo magnético. ¿Sí? A ver, déjeme un momentito. Y aparte de... Me parece que no se ha grabado toda el documento. A ver, déjeme... Ya. Déjenme ver porque me falta más información acerca de este documento, ¿no? ¿Sí? Ya le reviso. Parece que estaba grabado el día viernes. Denme unos 5 minutitos nada más, le reviso el documento, ¿no? Por favor.
Sí, el momento que estaba cambiándole de presentación a la presentación que tenemos en este semestre, se me ha quedado algunas láminas, ¿no? Bueno, esto ya habíamos visto. Entonces, la presentación del año anterior, que le estaba colocando ya en lo que tenemos del semestre anterior, perdón. Ya. Entonces, aquí nos habíamos estado intensidad del campo magnético, ¿no? Entonces, el efecto macroscópico de la magnetización puede estudiarse con la intensidad de campo magnético. ¿Sí? Ya. Tenemos, y le vamos a reemplazar la densidad de corriente de volumen con el vector magnetización, y lo que hicimos es pasarle todo al otro lado de la igualdad. ¿Sí? Todos los que tienen el vector, el operador nabla. ¿Sí? Sacamos de factor común el rotacional. Les había indicado que B sobre mi sub 0 esto es H, o la intensidad de campo magnético. Entonces la intensidad de campo magnético va a ser igual a la inducción magnética total dividida por la permeabilidad del vacío y menos el vector magnetización. Entonces, de esa manera se obtiene el vector H, o intensidad de campo magnético, ¿no? ¿Sí? Entonces, y el rotacional del vector H da como resultado la densidad de corriente. ¿De dónde sale esto? Esto viene de la ecuación de Ampère. Recuerden ustedes que teníamos en la ecuación de Ampère que el rotacional de H, esto es igual a J más la permitividad o la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Esta es la ecuación de Faraday, pero como estamos indicando que trabajamos en la parte electrostática o en la parte estática, esto es 0. Por lo tanto, el rotacional del campo magnético es igual a la densidad superficial de corriente. De ahí viene este último resultado. La última expresión en forma integral se la puede escribir de la siguiente manera. Pues esta de aquí, que está en forma diferencial, la podemos trabajar en forma integral de esta forma, ¿sí? Que no es más que la misma que empleamos la clase anterior para calcular la inducción magnética. Fíjense en que la clase anterior le habíamos empleado esta ecuación. La integral cerrada de longitud, y le habíamos puesto de esta forma, ¿no? B punto dl B punto dl y eso era igual a la permeabilidad multiplicado por la corriente. Eso hicimos en la última clase para calcular la inducción magnética, ¿no? General. Fíjese. Entonces, si este mu baja del lado derecho, pasa al lado izquierdo, va a pasar a dividir, y B sobre mu, eso es H, que prácticamente tenemos aquí, que no es más que la ley de Ampère para la parte estática, ¿no? Entonces, estamos recordando nada más ecuaciones que ya lo habíamos analizado. Ahora, les había indicado que lo que se quiere es obtener las condiciones de frontera o condiciones de borde para el campo magnético, tanto para la componente tangencial como para la componente normal. ¿Por qué razón? Porque recuerden que las ondas electromagnéticas van a viajar
en medios en los cuales pasan de un material a otro material. Y se quiere saber cómo es el comportamiento del campo eléctrico y campo magnético justo en la cara o en la parte de la separación de los dos materiales. Ya obtuvimos para el campo eléctrico las dos ecuaciones, ahora vamos a obtener las condiciones para el campo magnético. Cuando las propiedades del medio son lineales e isótropas, es decir, que sean homogéneas, ¿no? La magnetización es directamente proporcional a la intensidad de campo magnético. Mientras más intenso sea el campo magnético, el material va a estar mayormente magnetizado. Si disminuye el campo magnético, también va a disminuir la magnetización. Por eso muchas veces, para magnetizar algún material, lo que hacen es ingresar al interior de un campo, ¿no? Al igual que en el caso de la parte de eléctrica, aquí va a aparecer otro material que es la susceptibilidad magnética. Entonces, el vector magnetización es igual a XM por H. Recuerden que aquí nosotros habíamos puesto, en cambio, en la parte eléctrica, que el vector polarización era igual a XE por P. Entonces, y ahí han dicho que XE era la susceptibilidad eléctrica, en cambio aquí XM es la susceptibilidad magnética. El vector magnetización es igual a XM o la susceptibilidad magnética multiplicado por el campo magnético. Son duales, ¿no? Casi sí vamos a ver que lo que se vio para la parte eléctrica también se aplica para la parte magnética. El campo magnético, ya lo dedujimos que esto es igual al campo, a la inducción magnética total, dividido por la permeabilidad del vacío y menos el vector magnetización. Reemplazamos ahora el vector magnetización. Entonces, el vector magnetización ahora es la susceptibilidad magnética por H. Y pasamos al otro lado de la igualdad de este valor. Fíjese. Podemos sacar de factor común la intensidad de campo magnético. Y ver, entonces, ahora qué. La inducción magnética va a ser igual a μ sub 0, que multiplica a 1 más XM por H. ¿Ya? Esto nos va a dar lugar a que por definición, esto es la intensidad de campo magnético para cualquier material diferente del vacío o diferente del aire, ¿sí? Por eso le ponemos la permeabilidad del material y no la permeabilidad del vacío. Cuando le colocamos solo de esta manera, uno sobre μ sub 0 y le colocamos por B, ahí estamos hablando de la permeabilidad la intensidad del campo magnético en el vacío. Pero también habíamos analizado con ustedes al inicio del estudio del electromagnetismo que teníamos una permeabilidad relativa y que esto es lo que relacionaba es la permeabilidad del material con la permeabilidad del aire. También estoy aquí, lo podemos o lo vamos a emplear para deducir la intensidad de campo magnético, ¿no? Simplemente estamos recordando cosas que ya habíamos estudiado. Es, la inducción magnética va a ser igual a μ por H. Despejamos la permeabilidad del material, que es μ sub 0 sobre la permeabilidad relativa. Ya tenemos aquí. Si relacionamos estos dos materiales,
estas dos fórmulas, perdón, esta y aquí, relacionamos con esta y acá. Las dos son inducciones magnéticas, ¿sí? Tengo la inducción magnética y tengo la inducción magnética. Tengo H y tengo H. Tengo mu sub 0 y aquí tengo mu, pero mu es igual a mu sub 0 por mu relativo. Esto es la permeabilidad relativa, entonces. Igualando las dos ecuaciones, la primera y la otra, porque las dos son las mismas magnitudes, ¿no? Permeabilidad relativa de los materiales magnéticos va a ser igual a 1 más la susceptibilidad magnética. Lo que ponemos acá. Entonces la permeabilidad relativa va a ser igual a 1 más la susceptibilidad magnética. Entonces, esto va a ser importante para determinar el tipo de material que tenemos. Así como la permitividad es importante en la parte eléctrica para determinar si el material es un conductor, un semiconductor o un dieléctrico. Aquí, en cambio, va a ser la permeabilidad relativa. ¿Sí? Aquí dice, los materiales magnéticos pueden clasificarse de manera general en 3 grupos principales, de acuerdo con sus valores de permeabilidad relativa. El primer material se llama diamagnético. Diamagnético es si la permeabilidad relativa es menor o igual a 1. Esto indica entonces que la susceptibilidad magnética debe ser un número negativo, pero muy pequeño. Tenemos ahora diamagnético, tenemos paramagnéticos y ferromagnéticos. ¿Sí? Un material paramagnético, si la permeabilidad relativa es mayor o igual que 1. Por lo tanto, la permeabilidad magnética es un número positivo ahora. Y ferromagnético, ¿sí? Positivo pero muy pequeño, ¿no? Y ferromagnético si la permeabilidad relativa es mucho mayor que 1. Por lo tanto, la susceptibilidad magnética es un número grande. Entonces, ¿qué significa esto? De estos de aquí. El diamagnetismo, ¿sí? Los diamagnéticos, se debe principalmente al movimiento orbital de los electrones en el átomo, mientras que el paramagnetismo se debe sobre todo a los momentos dipolares magnéticos de los electrones giratorios. Recuerden que cuando hablaban de física paraelectrónica, ahí empezaban a hablar los números cuánticos que tenía un electrón, ¿no? Y sacaban los 5 números cuánticos, el N, el L, el P, el W y el S, ¿sí? El spin positivo o negativo. Entonces aquí tenemos que el diamagnetismo se debe al movimiento orbital que tiene el electrón. Y el paramagnetismo, en cambio, a los momentos dipolares de los electrones giratorios, ¿no? De todos los electrones. La magnetización de los materiales ferromagnéticos, que son los últimos, pueden ser varios órdenes de magnitud mayor que la de las sustancias paramagnéticas. Es decir, que los ferromagnéticos se magnetizan con valores más altos que los materiales paramagnéticos. Ahora veamos cuáles son las condiciones de frontera. Ya sabemos los 3 tipos de materiales: diamagnéticos, ferromagnéticos y paramagnéticos. Pero lo que en sí esta clase está orientada es a obtener las condiciones de frontera para el campo magnético. Condiciones de frontera que ustedes la aplicarán en el momento que se tiene 2 medios de transmisión diferentes.
Para resolver problemas relacionados con campos magnéticos en regiones con medios que tienen propiedades físicas diferentes, es necesario estudiar las condiciones en la frontera que deben satisfacer los vectores o los campos, inducción magnética e intensidad de campo magnético. Se puede obtener las condiciones de frontera aplicando las ecuaciones fundamentales de la magnetostática. ¿Y cuáles eran esas condiciones fundamentales de la magnetostática? Eran las dos. El teorema de Gauss, que en este momento le hemos puesto en forma integral, o la divergencia de la inducción magnética es igual a cero, que es la forma diferencial, y la ecuación de Ampère, la que acabamos de colocar acá, ¿no? Esta ecuación de Ampère, que es la otra fundamental del electromagnetismo. Está ahí aquí, ¿no? Está ahí aquí. Y la otra, fíjense, la de Ampère. Entonces, estas son las ecuaciones que se va a aplicar para calcular las condiciones de borde para el campo magnético. Y recuerden que para el campo magnético utilizamos la ecuación de Gauss para la parte magnética también en forma integral y la de Faraday. Para la componente normal, si la componente normal es continua a través de una superficie de separación, es decir, si tenemos una componente aquí, si acá tengo 5 en este punto, en el de acá también voy a tener 5. Entonces la componente normal 1 va a ser igual a la componente normal 2, o la componente normal del medio de transmisión 1 es igual a la componente normal del material 2, pero en lo que respecta a la inducción magnética. Fíjese, aquí tengo la inducción magnética. Si hablamos ahora en función del campo magnético, mu sub 1 por H1 normal va a ser igual a mu sub 2 por H2 normal, o la permeabilidad del material 1 multiplicado por la componente normal del campo magnético 1 va a ser igual a la permeabilidad del material 2 multiplicado por la componente normal del material 2. Y para la componente tangencial, en cambio, dice la componente tangencial de un campo magnético no será continuo si hay una corriente superficial por la superficie de separación. Fíjense, si tenemos ahora dos materiales, ¿no? Y vamos a poner aquí una superficie. Esta es una superficie. Si por aquí circula una corriente superficial, las componentes tangenciales no van a ser iguales. Recuerden que el movimiento de corriente generan inducciones magnéticas. Entonces, para la componente no tangencial ahora del campo magnético van a influir estas corrientes superficiales que existen en el material. Ahora, pueden o no pueden existir, ¿no? Al igual que cuando hablamos de campo eléctrico, habían puesto que las componentes normales le igualábamos a un cierto valor a la densidad superficial de corriente, porque parte de la corriente, densidad superficial de carga, porque parte de esa carga se quedaba en la superficie. Ahora, si esta carga ahora que se queda en la superficie se mueve, va a generar corriente. Y esa corriente va a influir en la inducción magnética que es tangente a la superficie. Tendríamos que la componente tangencial del campo magnético 1, de la intensidad del campo magnético 1 menos la componente tangencial del campo magnético 2, esto es igual a la densidad
superficial de corriente en la superficie de separación. Cuando la conductividad de los dos medios son finitas, es decir, que se puede medir, ¿no? Las corrientes libres superficiales no están definidas en la superficie de separación, por lo tanto, es igual a cero. Esto es importante, ¿no? Cuando la conductividad de los dos medios, tengo el material, el aire, y tengo el material, pongámosle un latón o el aluminio. En el aire la conductividad es igual a cero, es un valor finito. Y en el aluminio también tengo un valor de conductividad, que también es un valor finito. Entonces, en ese caso, se cumple esto. Que las corrientes superficiales son iguales a cero. Y por lo tanto, tendríamos que las componentes tangenciales en el medio 1 es igual a la componente tangencial del material o del medio 2. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es esta parte de aquí, a lo que hemos llegado. Esta y la de aquí. Las componentes tangenciales y normales en la superficie de separación de los dos materiales. ¿Alguna pregunta, por favor? Esto solamente es parte teórica y lo que me digo, como le digo, es que ustedes sepan esto de aquí. Esto de aquí también, y cómo tener el vector magnetización. ¿Cómo calcular esto? Es más que suficiente. Preguntas, por favor. Acerca de esta parte de circuitos magnéticos y materiales, pero magnetización y circuitos magnéticos. En resumen, bueno, si no tienen preguntas, en resumen podemos decir que apareció una magnitud que se llama la susceptibilidad magnética y dependiendo del valor que tenga este elemento o este parámetro, los materiales se clasifican en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Y también podemos o se puede calcular el vector magnetización integrando o sumando todos los momentos dipolares dentro de un volumen. Que cuando le sometemos a un material dentro de un campo magnético externo, parte de ese campo magnético externo induce un campo magnético interno y se genera que parte de la corriente que estaba en la superficie se gaste en la magnetización del material y alguna corriente quede libre en la superficie de separación. Y de ahí se derivan la densidad superficial de corriente de magnetización y la densidad de magnetización de volumen del material. Que las dos componentes del campo magnético coinciden en forma oblicua sobre dos superficies de dos materiales diferentes, sobre la superficie de dos materiales diferentes. Tenemos que las componentes normales son continuas y que las componentes tangenciales, si no existen corrientes superficiales o cuando las conductividades de los dos del medio de transmisión son finitas, la densidad superficial de corriente es igual a cero y por lo tanto las componentes tangenciales, tanto en el material 1 como en el material 2, van a ser iguales. Entonces, eso es, en resumen, lo que hemos obtenido en esta primera hora. ¿Dudas o inquietudes, por favor? No, Inge. Ya. Entonces vamos a descansar 5 minutos para luego empezar. Vamos a ver ahora sí un tema que inclusive ya al final, tal vez el día de mañana,
realicemos un ejercicio acerca de este elemento o de este tema que es el vector de Poynting. Entonces vamos a descansar unos 5 minutos y regresamos para estudiar el vector de Poynting.
¿Ya están todos presentes? Parece que no, todavía no. ¿No llegan o están todavía? Ya hice. Ya hice. Ya, Ya hice. ya están presentes. Ya. Pues vamos a, como les decía, ya este tema que es el teorema de Poynting o el teorema de la conservación de la energía es algo que comúnmente se aplica en lo que son las antenas. Entonces, las antenas, ustedes ven que están conectadas a un elemento que generan las ondas electromagnéticas o ondas eléctricas, que sería el caso. Se conecta con un cable hacia la antena. ¿Y qué es lo que ocurre? Siempre que hay circulación de corriente, se calienta el material conductor por la conductividad que tiene y parte de la energía electromagnética se convierte en energía calórica o se calienta el material. Y lo que resta se emite por la antena hacia la parte del medio de transmisión, que puede ser el aire. Eso es lo que trata más o menos el teorema de Poynting. Y además de eso, vamos a ver que del teorema de Poynting se deduce la ecuación de la potencia que conocemos en circuitos eléctricos, que eso es igual a voltaje por intensidad, o también la potencia que ustedes la pueden colocar como la resistencia por la corriente al cuadrado o el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Como ustedes lo quieran calcular. Entonces veamos qué es este teorema de Poynting. Teorema de Poynting o de la conservación de la energía, dice, ¿no? En electromagnetismo, el teorema de Poynting expresa la ley de conservación de la energía. Establece que la disminución de energía electromagnética en una región se debe a la disipación de potencia en forma de calor, o conocido con el nombre de efecto Joule, y al flujo hacia el exterior del vector de Poynting. Entonces, eso es lo que nos indica este teorema, ¿no? Pero debemos ponerle esto en ecuaciones. En parte teórica y literal se entiende, ¿no? Que si tenemos un elemento que genera, tenemos un elemento que aquí se genera ondas electromagnéticas. Al generarse aquí ondas electromagnéticas, por su propia razón de ser, por el movimiento que tienen los electrones, disipan calor. Aquí va a existir algo de pérdida acerca de esa energía. Y si a su vez esto lo conectamos con un circuito y le conectamos a una carga, se genera la energía. Parte de esa energía al recorrer este circuito se va a calentar y se va a disipar, y lo que resta es lo que va a salir hacia la parte externa. Lo que sale a la parte externa, en algunos casos le conocen como el nombre de teorema de Poynting, ¿no? Pero no es, ¿sí? A esto de aquí a veces le conocen como teorema de Poynting, pero eso no es, o sea, el teorema de Poynting es todo, ¿no? La generación de las ondas electromagnéticas, la pérdida que se produce por el calentamiento al circular corriente, y el resto que sale o se envía hacia el medio de transmisión. Se relaciona la derivada temporal
de la densidad de energía electromagnética con el flujo de energía y el ritmo al que el campo realiza un trabajo. ¿Qué nomás va a estar involucrado aquí entonces? Tiempo y también los campos electromagnéticos. Campo eléctrico, campo magnético y el tiempo. El vector de Poynting se le expresa con la letra S. Este es el vector de Poynting. Y se puede deducir o se puede indicar que este vector de Poynting es el producto cruz entre el campo eléctrico y la intensidad de campo magnético. Las unidades de este vector son vatios sobre metro cuadrado. Por eso es que muchas veces a este vector de Poynting se lo conoce como la densidad de potencia. Este vector de Poynting, para estar completamente especificado para cualquier tipo de vectores, se expresa como el producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético, pero conjugado. ¿Sí? Entonces, aquí se toma en cuenta ya cuando los campos son complejos. Aquí, esto es para campos eléctricos reales, ¿no? Pero cuando se trabaja con campos eléctricos complejos que existen eso en el medio de transmisión en el aire, el que se debe emplear es el vector de Poynting complejo. ¿Cómo? Sí, dicen el vector de Poynting complejo también le denominan a esto, ¿no? Pero yo le veo que simplemente este es el más general. Porque si el campo magnético es real, el conjugado de un número real sigue siendo el mismo número real y llegaríamos a esta ecuación. Como ya hemos obtenido campos eléctricos estáticos y la inducción magnética también estática y le podemos pasar a obtener la intensidad de campo magnético, prácticamente esto ya lo podríamos calcular para campos estáticos, ¿sí? En electrostática hemos hecho la obtención del campo eléctrico de diferentes maneras, con las ecuaciones de Maxwell, con la definición de campo eléctrico, con las distribuciones de carga, calculando primero el potencial y luego el campo eléctrico, aplicando las soluciones de la ecuación de Laplace. Para la parte magnética se puede calcular el campo magnético por la ley de Lorentz o por la ley de la fuerza de Lorentz, se puede calcular por potenciales electromagnéticos, calculando el potencial vectorial. Lo podemos realizar también con las dos leyes fundamentales de la magnetostática, que es el teorema de Gauss y el teorema la ley de Gauss y la ley de Ampère. Y también la inducción magnética la podemos obtener aplicando la solución o la ley de Biot-Savart. Entonces tenemos varios métodos para calcular ya estas dos magnitudes. Y si ya vemos que estos son vectores, realizamos un producto cruz y el resultado va a ser el vector de Poynting. Vamos a ver que trabajando con las definiciones tanto del campo eléctrico como del campo magnético, en las cuales podemos involucrar incluso lo que son la polarización y la magnetización que hemos visto, y podemos sacar una ecuación mucho más general acerca del vector de Poynting. Fíjense, entonces aquí es lo que les había indicado, que este es el vector de Poynting complejo. Y también muchas veces queremos calcular la potencia.
La potencia, que es lo que más nos interesa, porque muchas veces si decimos vector de Poynting no nos viene a la idea algo que nos relacione con lo que hemos venido estudiando. Pero si nos dicen potencia, sí. Pues la potencia, que es igual por definición. Eso es igual a la energía por unidad de tiempo. O al trabajo por unidad de tiempo. Recuerden cuando ustedes indicaban trabajo, potencia y energía. Y la energía o trabajo por unidad de tiempo, el trabajo o la energía se calcula como el producto punto entre la fuerza y la distancia. A menor distancia, menor potencia. A mayor distancia, mayor potencia que se debe realizar, ¿no? Como la potencia es igual a la energía sobre el tiempo, se le dividimos para el tiempo, pero acá nos da otra magnitud. El desplazamiento sobre el tiempo es la velocidad. Entonces, la potencia también se la puede calcular como el producto punto entre la fuerza y la velocidad. Para una onda electromagnética, la fuerza que debemos tener presente es la fuerza del orden, en la cual tenemos una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Ponemos la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Recuerden que la potencia es el producto punto, ¿no? El producto punto entre la fuerza y la velocidad. Pues la potencia va a ser igual a la carga por el campo eléctrico producto punto con la velocidad más la carga por el producto cruz entre la velocidad y la inducción magnética, y este resultado lo hacemos producto punto con la velocidad. Este resultado, el último, ¿a qué es igual? Este de aquí. Recuerden que si tenemos la velocidad, le voy a poner así, ¿no? La velocidad. Esta es la velocidad. Y le colocamos otro vector que sea inducción magnética. Puede ser, vamos a poner que sea así. Esta es la inducción magnética. El resultado va a ser un vector perpendicular al plano que forman estos dos vectores, ¿no? ¿Sí? Vamos a así que sean perpendiculares. Este es el producto cruz entre la velocidad con la inducción magnética. Esto de aquí me dice que vamos a realizar un producto punto entre el vector que está en verde con el vector que está en rojo, el producto punto. Y el producto punto es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector y por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? El vector que está en rojo con el vector que está en verde. 90. 90. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. Entonces, por eso es que este término es igual a 0. Y la potencia es igual a la carga por el campo eléctrico, producto punto con la velocidad. Pero ya vamos a ver que la velocidad también lo pusimos en función de la densidad superficial de corriente y de la densidad volumétrica de carga. Eso lo hicimos al inicio de estudiar los postulados del electromagnetismo. Pero ya, pues la potencia va a ser igual a la carga producto punto del campo eléctrico por la velocidad. Este término es igual a 0. La densidad de carga es carga sobre volumen. Eso, bueno, son definiciones que ya estábamos analizando. Y por lo tanto, la carga va a ser igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen. Densidad volumétrica de carga por el volumen, y le vamos a reemplazar en la ecuación de la potencia. La potencia es igual a la densidad volumétrica por el volumen, por el campo eléctrico y por la velocidad. Pero la densidad volumétrica por la velocidad, eso lo habíamos demostrado, que es igual a la densidad superficial de corriente.
entonces la densidad de potencia es, estoy aquí, me vamos a reemplazar. En este punto que tendría la potencia sobre el volumen, potencia es igual al volumen por el producto cruz, por producto punto entre el campo eléctrico y la densidad superficial de corriente. Y este volumen lo podemos pasar al otro lado. En la igualdad para tener una densidad de potencia. Entonces, la densidad de potencia, vatios sobre metro cúbico, esto es igual a la potencia sobre el volumen, y esto es igual al campo eléctrico, producto punto con la densidad superficial de corriente. ¿Ya? O la potencia es igual a la integral de volumen del producto punto entre el campo eléctrico y la densidad superficial de corriente. Entonces, ya tenemos cómo calcular la potencia en un elemento. Y si reemplazamos aquí por otras ecuaciones que ya también se conocen, como la ecuación de la ecuación de Ohm, o la ley de Ohm, para lo que es la parte de cargas puntuales. Fíjese, y le podemos reemplazar inclusive en esta ecuación, y tendríamos que la potencia es igual a la integral de volumen del campo eléctrico al cuadrado por la conductividad del material. Ya se puede calcular la potencia que tiene un material, ¿no? Pero para llegar a obtener el teorema de conservación de energía, que es el elemento que genera el campo o los campos electromagnéticos, las pérdidas que se producen por calor y lo que se disipa al medio de transmisión o se envía al medio de transmisión, lo vamos a hacer mediante esta identidad vectorial, que es la divergencia del rotacional de dos vectores. Esto es igual al vector B producto punto con el rotacional del vector A menos el vector A producto punto con el rotacional del vector B. ¿Sí? Esta ecuación o esta identidad vectorial la vamos a emplear para llegar a obtener la definición del teorema de Poynting o de conservación o ley de conservación de la energía. ¿Y a qué le vamos a aplicar? Pues a esto le vamos a aplicar nada más que al vector de Poynting, a esta de aquí. Aquí le vamos a aplicar esa identidad. Fíjese, entonces le aplicamos la identidad al vector de Poynting o a S, que era el producto cruz entre E y H. Va a ser igual a la intensidad del campo magnético, producto punto con el rotacional del campo eléctrico, menos el campo eléctrico, producto punto con el rotacional del campo magnético. Solo estamos aquí cambiando, ¿no?, los valores. Aplicando las ecuaciones de Maxwell. Es decir, tenemos una ecuación de Maxwell que es el rotacional del campo eléctrico. Tenemos otra ecuación de Maxwell que me representa el rotacional del campo magnético. Esta es la ecuación de Faraday y esta es la ecuación de Ampère. Entonces vamos a reemplazarles aquí por sus equivalentes. La ecuación de Maxwell de Ampère, pero en la ecuación de Faraday es igual a menos mu por la derivada de H con respecto al tiempo. Y la ecuación de Ampère, J más la permitividad por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces vamos a operar aquí dentro de los paréntesis. Recuerden que este producto punto es, ¿sí?, también es lineal y por lo tanto podemos hacer la ley distributiva, ¿no? Entonces menos mu H producto punto con
la derivada de H con respecto al tiempo menos el campo eléctrico producto punto con la densidad superficial de corriente más, por menos es menos la permitividad por el producto punto entre el campo eléctrico y la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Fíjese, les vamos a dejar en un solo lado lo que tienen las derivadas con respecto al tiempo. Fíjese, sí. Densidad de potencia que genera el campo electromagnético. Entonces tenemos, ya, esta es mi densidad de potencia, fíjese. Simplemente lo que hacemos aquí es sacar con el menos y agrupar lo que tienen las derivadas con respecto al tiempo. Esto de aquí, menos mu h, la derivada de h con respecto al tiempo, producto punto más épsilon, campo eléctrico, producto punto, la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, esto me da la densidad de potencia, las unidades son vatios sobre metro cúbico. Ahora, fíjese, yo tengo h, entonces vamos a ponerle un ejemplo. Tenemos h de esta manera, ¿no? Este es el campo magnético. Si trabajamos con este mismo campo magnético y tomamos un diferencial y a este le derivamos con respecto al tiempo, los mismos, ¿qué ángulo van a formar h y la derivada de h con respecto al tiempo? ¿Qué ángulo forman? 90 grados, 0 grados, 180 grados. Aquí tenemos el diferencial de h de esta manera, ¿no? ¿Cuánto forman? 90 grados, 180 grados, 0 grados. ¿Qué ángulo forman? 0 grados. 0 grados, ¿no? Y el producto punto es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector y por el coseno del ángulo que forman. Si están formando 0 grados, el coseno va a ser igual a 1. Igual cosa va a suceder con el campo eléctrico. Entonces la densidad de energía es igual a la energía sobre el volumen. Vatios sobre el volumen me da la densidad de energía. Entonces la densidad de energía con potencia sobre volumen, que será mi densidad de energía, esto es igual a la potencia por unidad de tiempo. Ahora, ¿por qué por unidad de tiempo? Porque la energía, cuando ustedes van, muchas veces han visto la planilla eléctrica, ustedes van a pagar la planilla eléctrica y les cobran ¿de qué? De vatios, kilovatio hora, ¿de qué les cobran a ustedes? Kilovatio hora. Kilovatio hora, ¿no? Es decir, que ustedes a este tiempo le pasan a multiplicar y les va a dar la energía que consume. ¿Sí? Entonces la energía eléctrica que ustedes van y pagan es en kilovatio hora. Entonces, por lo tanto, va a ser igual, ¿sí?, a la potencia multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Esto de aquí no es más que, fíjese, esta fórmula que tenemos aquí. Si quiero la densidad de energía, que es potencia sobre tiempo, le paso a multiplicar el tiempo y estas derivadas con respecto al tiempo pasan al otro lado, a multiplicar acá la potencia, ¿no? Y nos va a quedar solo mu por H, que es la intensidad de campo magnético, y por la derivada de H nada más, porque recuerden que ya el tiempo fue pasado al otro lado. Entonces, eso nos va a quedar la densidad de energía, ¿no? Fíjese, la densidad de energía simplemente es igual mu H por la derivada de H con la derivada de H nada más la permitividad por el campo eléctrico y por la derivada del campo eléctrico. Ya no tenemos el tiempo porque fue pasado al otro lado de la igualdad. Ahora, fíjense, aquí se le podemos hacer el producto punto
para tener la densidad total. Al hacer el producto punto va a desaparecer los vectores, ¿no? Y tendríamos de esta manera el producto punto. Ya dijimos que formaban 0 grados. Mu, el módulo que es h, el módulo que es diferencial de h, el coseno del ángulo que es 1, más la permitividad, el módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial del campo eléctrico, coseno de 0 grados que es 1, y tendríamos ya que integrar esto y aquí nada más. Fíjese. Entonces, si integramos, la densidad de energía va a ser igual a 1/2 de mu por h al cuadrado más 1/2 de la permitividad por el campo eléctrico al cuadrado. Entonces, de esta manera podemos calcular la densidad de energía de una onda electromagnética. La densidad de energía eléctrica, nada más es este de aquí, 1/2 de la permitividad por el campo eléctrico al cuadrado. Esta es la densidad de energía eléctrica, la densidad de energía magnética, y si sumamos las dos, nos da como resultado la densidad de energía electromagnética. Densidad de energía. ¿Sí? Entonces, densidad de energía magnética, la densidad de energía eléctrica. Pues ya tenemos, o ya sabemos cómo calcular la densidad de energía, esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de aquí. Recuerden que esto es densidad de energía vatios sobre metro cúbico. Densidad de energía. La energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio, que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético y que se expresará en función de las intensidades del campo magnético y campo eléctrico. En un punto del espacio, la densidad de energía electromagnética depende de una suma de dos términos proporcionales al cuadrado de las intensidades del campo. Bueno, eso es lo que nos dice estas últimas expresiones, ¿no? La densidad de energía. Fíjese. La densidad de energía va a ser magnética, va a ser igual. ¿Sí? Integral de volumen de la densidad de energía magnética y la energía magnética y la energía eléctrica. La energía eléctrica es igual a la integral de volumen de la densidad de energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, de la densidad de energía que teníamos anteriormente podemos ya calcular la energía. Estas eran densidades de energía. Y acá ya tenemos energía magnética y energía eléctrica. La energía total va a ser la suma de las dos. ¿Qué pasa ahora en un dieléctrico que no tiene pérdidas? Ahora, razón. Alguien me va a decir, pero ¿por qué vamos a hacer el análisis para un dieléctrico que no tiene pérdidas? Por dos razones bien importantes. Primero, cuando las ondas electromagnéticas son llevadas o son trasladadas desde la fuente hacia una carga, lo hacemos mediante cable. El cable que se emplea en lo que son comunicaciones son los cables coaxiales. Y estos cables coaxiales son cables que tienen bajas pérdidas, o que el dieléctrico presenta bajas pérdidas. También, el cable coaxial es óptimo para trabajar hasta frecuencias de 1 GHz. Tenemos frecuencias más altas también de lo que son comunicaciones. Cuando las comunicaciones se lo realizan con frecuencias mayores a 1 GHz, lo que se emplea son las guías de onda. Y las guías de onda son cavidades huecas, ¿sí? Cuadradas, o rectangulares o cilíndricas, que en su interior tienen aire. Y la segunda condición es que el dieléctrico que se emplea cuando ustedes transmiten una señal desde un punto A a un punto B que están distantes es el aire, y el aire es un dieléctrico sin pérdidas, porque sus características se asume que son similares a las del vacío.
Es la razón por la cual vamos a hacer el análisis para dieléctricos que no tienen pérdidas. Para dieléctricos que no tienen pérdidas se cumple esta condición, que el campo eléctrico sobre el campo magnético, esto es igual a mu sobre E, o a la permitividad sobre la permeabilidad. Ya luego lo vamos a demostrar esto, inclusive, cuando trabajemos ya en la parte de electrostática, perdón, de electrodinámica, cuando las ondas estén viajando por el aire. Elevándole al cuadrado, eliminamos la raíz, y el campo magnético al cuadrado sería igual a la permitividad sobre la permeabilidad y por el campo eléctrico. ¿Por qué hacemos esto? Porque en esta ecuación de aquí, en esta ecuación, fíjense que debería calcular el campo eléctrico y también debería calcular el campo magnético. Pero si estamos en un dieléctrico sin pérdidas, basta con calcular el campo eléctrico o el campo magnético. Aquí le vamos a reemplazar el campo eléctrico, el campo magnético que acabamos de colocar en función del campo eléctrico. ¿Sí? Y eso facilita, fíjense, la obtención de la densidad de energía. Entonces, de esta manera estaba definida, fíjese. Aquí era h cuadrado, pero en h cuadrado le reemplazamos en vez de h cuadrado. Le ponemos el epsilon sobre mu por el campo eléctrico al cuadrado. Epsilon sobre mu por campo eléctrico al cuadrado. Eliminamos mu y tenemos un medio de la permitividad por el campo eléctrico al cuadrado más un medio de la permitividad por el campo eléctrico al cuadrado, que simplemente es igual, ¿sí?, a la permitividad por el campo eléctrico al cuadrado. Fíjese, entonces podemos calcular los dos campos, eléctrico y magnético, o solo el campo eléctrico. O si de pronto es más fácil calcular el campo magnético, también lo podemos hacer, ¿no? Le reemplazaríamos esta equivalencia que tenemos aquí, acá, en vez del campo eléctrico, y tendríamos todo en función del campo magnético. ¿Sí? O si ustedes quieren, le podemos reemplazar aquí, ¿no? Fíjese, si le reemplazamos en esta ecuación final, que tenemos la densidad de energía es igual a la permitividad por el campo eléctrico al cuadrado, siempre y cuando hayamos calculado el campo eléctrico, ¿no? Pero alguien dice, ¿sabe que tengo mejor el campo magnético? O calculé el campo magnético. Entonces no hay problema. Y en vez de campo eléctrico al cuadrado le ponemos el equivalente. Campo eléctrico al cuadrado es igual a mu, o a la permeabilidad, dividido por la permitividad. Y por el campo magnético al cuadrado. Eliminamos y la densidad de energía también. Podemos calcular como mu. Y esta expresión que acabo de obtener está de aquí. Esta es la densidad de energía electromagnética y también la de acá es la densidad de energía electromagnética. No es solo del campo eléctrico. El campo eléctrico es la mitad nada más, ¿sí? Ya. Entonces eso, cuando tenemos dieléctricos sin pérdidas, se facilita el cálculo de la densidad de energía. Y también vamos a ver que luego de la potencia. Acá está colocado que también podríamos trabajar solo en función del campo magnético, ¿no? ¿Dónde viene la conservación de la energía? Una vez que ya hemos visto cómo calcular la energía, la densidad de energía que tiene un campo electromagnético, vamos a ver ahora la conservación de la energía. Fíjese, nuevamente regresamos a esta expresión. Pues para la densidad de energía habíamos trabajado solo en este punto y ahora vamos a trabajar en toda la expresión. Aquí tenemos los campos eléctricos y campos magnéticos. Esto es lo que de aquí es donde se va a generar, lo que decía en las ondas electromagnéticas por unidad de tiempo. Lo de acá me va a representar la energía electromagnética que se convierte en energía mecánica, o la energía electromagnética que se convierte en calor y se disipa.
Y lo que está en la izquierda es la energía que se envía o se transmite al medio de transmisión. Pero vamos a trabajar, ¿no?, en este punto. Este es el vector de Poynting. El vector de Poynting menos mu, campo magnético, la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, más la permitividad del campo eléctrico, producto punto con el campo eléctrico con respecto al tiempo, y menos el producto del campo eléctrico por la densidad de corriente. Esto ya lo obtuvimos aplicando las ecuaciones de Maxwell, ¿no?, a esa igualdad. Pasamos al otro lado de la igualdad y tenemos en el lado izquierdo el producto punto entre el campo eléctrico, la densidad superficial de corriente menos la divergencia del vector de Poynting. Como esta es densidad de energía, vatios sobre metro cuadrado, pero vatios sobre metro cúbico, para tener solamente vatios debería integrar en el volumen. Entonces vamos a integrar en el volumen y tener solo vatios o solo energía, ¿no? Fíjese, integramos a la izquierda y también a la derecha. El valor que está a la izquierda le podemos dejar igual el primer término de la derecha, pero en el de acá, en el segundo término de la derecha, lo que podemos hacer es aplicar uno de los teoremas. Habían dos teoremas, el teorema de Gauss y el otro que era el teorema de Stokes. ¿Qué teorema deberíamos aplicar aquí? Para transformar una integral de superficie, pero una integral de volumen en una integral de superficie equivalente, para evitarnos del gradiente o de este operador, que son derivadas parciales, ¿no?, para no tener derivadas parciales en la integral. ¿Cuál de los dos teoremas sería de aplicar? ¿El de Gauss o el de Stokes? ¿Qué teorema transformaba una integral de volumen en una integral de superficie equivalente? El de Gauss. Ya, correcto. Pues vamos a aplicarle ese teorema, ¿no? Fíjese. Entonces le aplicamos aquí el teorema. Y esto de aquí es lo que se conoce con el nombre del teorema de Gauss, pero el teorema de Poynting o de conservación de la energía. Al estar involucrados aquí campos eléctricos y campos magnéticos, este es el que va a generar las ondas electromagnéticas, e inclusive con la parte de lo que vimos en polarización y en magnetización, aquí le podíamos reemplazar esto. También campo magnético y el vector magnetización, aquí el campo eléctrico y el vector polarización, poniendo los equivalentes. Esto es lo que me representa la cantidad de energía que genera el volumen. Esta es potencia por unidad de tiempo que se genera en el interior del volumen. Es el que va a generar las ondas electromagnéticas. Esta integral, la primera integral de la derecha, está con negativo porque ustedes saben, está saliendo, ¿no? Aquí siempre podemos fijarnos o darnos cuenta de que estamos hablando como en circuitos eléctricos. Las corrientes que ingresan son positivas y las corrientes que salen son negativas en un nodo. Igual. Aquí es donde se está generando. Pero de esta generación de energía va a salir y parte de esa energía se va a transformar en energía calórica. Energía electromagnética que se transforma en energía mecánica o que se transforma en calor. Y por lo tanto, la integral está como segundo término del miembro de la derecha, va a ser lo que se disipa o que se envía hacia el medio de transmisión.
Esta es la cantidad de potencia que se irradia o sale al exterior del volumen. Es decir, tenemos un volumen, ¿no? Aquí tenemos un volumen. Aquí se generan las ondas electromagnéticas, campo eléctrico y campo magnético. Se pueden polarizar los materiales, se pueden magnetizar, dependiendo del tipo de material que se tenga. Parte de esta energía se va a disipar aquí, ¿sí? Se va a disipar en forma de calor, y lo que resta va a salir hacia la parte externa o hacia el medio de transmisión. Y esto es el teorema de la conservación de la energía. ¿Sí? Ahora, hasta ahora no hemos trabajado nosotros con electrodinámica o con ondas que estén viajando en el medio de transmisión. Por lo tanto, para la parte electrostática, ¿qué integral creen ustedes que será igual a 0? De las tres que tenemos ahí. ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál de ellas será igual a 0? Para la parte estática. La segunda. La segunda. ¿Quiénes tienen derivadas con respecto al tiempo? La primera, Inge. Primero, entonces esta va a ser igual a 0, porque cuando trabajamos con parte electrostática, estamos diciendo que no hay variación con respecto al tiempo, o con la parte estática, para hablar de electrostática y magnetostática, ¿no? Entonces, estaríamos diciendo que esto es igual a 0, y también el de acá es igual a 0, porque no hay derivadas con respecto al tiempo. Entonces, para campos estacionarios o campos estáticos, se cumple entonces que la integral cerrada de área del vector de Poynting, punto de A, recuerden que esto es E cruz H, va a ser igual a menos la integral de volumen del campo eléctrico producto punto con la densidad superficial de carga. Fíjese, entonces, esto de aquí se cumple para los campos estacionarios. O la parte derecha de la ley de la conservación de la energía se cumple para campos estacionarios. Y a esto muchas veces le conocen con el vector de Poynting. Entonces, ¿qué nos queda? El día de mañana vamos a hacer un ejercicio para emplear la solución de la ecuación o del teorema de Poynting. ¿Sí? Preguntas, dudas o inquietudes, por favor. Porque la deducción ya igual, de esta semana, de la semana anterior no les subí al aula virtual, ¿no? Por favor, si me dan un poquito más de tiempo para ver si subo en el transcurso de esta semana, tal vez hasta el día miércoles ya van a estar colocadas lo que vemos hoy, y también el día de mañana, para que tengan todo el material disponible para el viernes, que es el trabajo en grupo, ¿no? ¿Alguna duda? No, Inge. Ya, entonces con esto vamos a quedarnos el día de hoy. Y por favor, el día de mañana continuamos o empezamos con lo que es la parte de aplicación de este teorema de Poynting. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un buen resto de la tarde. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias a ustedes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge.